Hola, amigos de Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Qué bueno que están con nosotros en la entrega del día de hoy. Suscríbase a nuestro canal, compártalo, dele me gusta, active la campanita, pero sobre todo haga sus comentarios porque en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino su opinión es importante. En el segundo encuentro realizado en Santiago, gobierno en las provincias, funcionarios de este dijeron que los avances que han tenido las distintas propuestas que hizo el gobierno en ese primer encuentro, pero además cómo hemos avanzado en materia de seguridad ciudadana. Este evento estuvo encabezado por el señor Jochi Vicente, quien es el ministro de Hacienda, pero además por el presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, y además André Bautista, quien es asesor del presidente de la República. Estos funcionarios pues pudieron destacar los avances en las distintas obras que fueron prometidas por el gobierno de Luis Abinader, y en ese sentido pues el general responsable del Comando Región Cibao, Claudio González Moquete, informó sobre los avances que se ha tenido en materia de control de la delincuencia y de todos esos los atracos que han podido controlar gracias a la constante fiscalización, los patrullajes que se están desarrollando por distintas vías de esa comunidad. Asimismo, pues, Moquete citó, entre otros logros de la gestión, la recuperación de 128 armas de fuego en manos de la delincuencia, pero además se desmantelaron 158 puntos de sustancias controladas, 1.105 porciones, y además la Dirección de Migración pues ha tomado varios haitianos indocumentados. Estos son parte de los logros que dice el general Moquete que ha tenido la gestión, pero además, pero también Jochi Vicente ha hablado del avance en materia de las construcciones que prometió el gobierno. De su lado, el arquitecto Alexis Sosa, director provincial del Ministerio de Obras Públicas, recordó que en adición a los avances que expresó el general, también están en los avances que se han tenido en el periférico, el monorriel y la reconstrucción en la entrada de la ciudad. El Estado está trabajando en la construcción de calles y otras obras en la zona sur, Gurabo, Jaragua y Monte Adentro. También el general habló de la importancia de la educación y cómo ellos han estado promoviendo distintas actividades educativas, orientando a la población. De su lado, Manuel Lora Pereyó, quien es el director regional Norte Central del Servicio Nacional de Salud, informó sobre la intervención de los hospitales de Tamboril, de Villa González y Navarrete. También dijo que están trabajando en la construcción de un nuevo centro en San José de las Matas y el remozamiento de otros hospitales y policlínicas y dispensarios médicos para seguir brindando un mejor servicio en materia de salud. Todas estas virtudes que han expresado los funcionarios de gobierno, que ha sido beneficiada a toda la zona Cibao Central, Cibao Sur, son parte de los logros que se vienen desarrollando con el programa Gobierno en las Provincias, donde el presidente de la República manda a todos los funcionarios a las distintas provincias para hacer el levantamiento de las necesidades y, en virtud de eso, hacer promesas de la solución de las mismas. En ese sentido, cabe recordar que el pasado mes de mayo, cuando se hizo el primer encuentro de los
del gobierno en las provincias, el movimiento colectivo de organizaciones populares, feministas, de medioambientales, pues calificaron esta actividad como una forma de promover la reelección. ¿Y qué dicen estos? En ese momento establecieron que el gobierno de Luis Abinader, en las distintas visitas que hizo a las comunidades, había prometido esas obras, y que esto, lo que estaban haciendo los funcionarios del gobierno, era repitiendo lo que Luis había hecho, y que si Luis, el presidente de la República, no le había cumplido con esto, pues obviamente que los funcionarios no iban a estar en capacidad de dar respuesta, porque siendo él el principal funcionario público, y no había dado la respuesta, mandar a los demás miembros de ese gabinete era llover sobre mojado. Esta gente dicen que esperan, igualmente expresaron hoy que esperan que más que promesas se cumplan esas demandas que son necesidades fundamentales de la gente: la construcción de los hospitales, policlínicas, centros de cuidados médicos, pero además el tener el control de la seguridad ciudadana. Son aspectos fundamentales para la población. Hay que decir que el gobierno de Luis Abinader se ha basado en una democracia humanista, donde tiene la capacidad de escuchar a la opinión pública, y además en base a eso dar respuesta a la colectividad, mayoritaria como minoritaria. Es por eso que ustedes ven que el presidente ha puesto su corazón en la gente, y a partir de esas necesidades es que ha buscado soluciones a los distintos problemas. No podemos dejar de recordar que el gobierno de Luis Abinader recibe un estado devastado totalmente en materia económica, pero también en materia de salud. Y a pesar de que su propuesta de realizar una reforma fiscal integral fue rechazada totalmente por la oposición, reforma esa que era necesaria realmente para poder buscar una alternativa más confiable a la solución nacional que encontró se encontró el Estado Dominicano a la hora de asumir el poder. Pero a pesar de esa negativa de la oposición de no permitirle una reforma fiscal al presidente Luis Abinader, ha sustentado y ha avanzado en materia económica, en materia de salud y en materia de valores, porque hay que decir que uno de los aspectos que se resaltó en el gobierno pasado, durante los años que estuvo en la gestión fue el hecho de la delincuencia y el control de la justicia, de cómo se manejó. Sin embargo, el presidente Luis Abinader no solamente ha instituido una justicia independiente, sino que también los distintos organismos que se han conformado durante este periodo lo ha hecho en base a méritos, no en base a que sean los compañeritos del partido. Pero además en materia económica, pues nos hemos venido recuperando también, se han venido recuperando los empleos, pero en materia de turismo también incluso hemos sido calificados de manera positiva por los organismos internacionales por la capacidad que ha tenido el país de responder. Y en materia de salud, ni para qué decirle, pese a que cada día escuchamos que los informes que emite el Ministerio de Salud Pública de que siguen aumentando los casos de COVID, no así vemos los internamientos y la muerte, la defunción por causa de COVID ha bajado bastante, lo que significa que las vacunas que hizo tanto empeño el gobierno de Luis Abinader de tenerla a disponibilidad para que la población la utilice, han surtido su efecto. Y a pesar de que el COVID no ha abandonado totalmente, sin embargo, no tiene ese nivel de ataque que ocurría al principio, cuando teníamos todo un temor, y el gobierno, entiendo desde mi humilde opinión, que está tratando de superar esa situación de crítica que recibió el país. No obstante a eso, pues hay que entender que, tal y como lo expresaron los miembros de las organizaciones del colectivo de organizaciones populares, feministas, medioambientales, del Cibao, pues tienen su aprehensión y dicen que todas esas propuestas que vienen haciendo los funcionarios
a través del gobierno en las provincias con miras a la reelección, y que si el gobierno no cumple con esas promesas hechas en esos encuentros, desde el primer encuentro que se realizó en mayo y ahora el segundo que se realiza a finales de julio, pues si el gobierno no responde, ellos van a tomar las medidas que ellos acostumbran, y es a través de la protesta obligar al gobierno de Luis Abinader a que cumpla con esas promesas hechas en esas provincias. Es importantísimo recordarle también a las organizaciones populares que si se ha caracterizado el gobierno es por escuchar y sentir las necesidades de la gente, y eso es lo que marca la diferencia del gobierno de Luis Abinader con otros gobiernos, que en vez de hacer alarde de sus logros, lo que vive es permanentemente trabajando para construir un mejor país y para darle la institucionalidad que este país necesita y que los dominicanos nos merecemos. Suscríbete en YouTube a Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Un programa de noticias, comentarios, entrevistas y todos los temas de actualidad. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Con motivo de la Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Benito Ángeles, exhortó al gobierno de Luis Abinader a atender las necesidades de estas personas que están en los asilos de nuestro país. Cubrir las necesidades de estas personas es fundamental, dice Monseñor Benito Ángeles, porque estas personas están ahí sin nada, y lo correcto es que el gobierno asuma esta responsabilidad para el bienestar de esas personas. Dice en la nota de prensa que salió en los medios de comunicación, dice Monseñor, a los que le corresponde como gobierno la responsabilidad de atender por lo menos a los que están en esos asilos de ancianos con calidad y al mismo tiempo con los recursos que necesitan para que los que dirigen esos asilos no tengan que estar lamentando en ocasiones que no saben cómo van a mantener esos centros porque no cuentan con los recursos que necesitan. Muchos de esas personas que dirigen estos asilos tienen que estar asumiendo la responsabilidad y los costos para poder darle medianamente unas condiciones de vida a esos ancianos y personas adultas que están en esos asilos. Dice Monseñor, yo sé que esto es un desafío para todos y cada uno de nosotros, pero vamos a asumirlo con confianza, con seguridad, que de la fuerza de la oración y con la convicción de que nosotros, los adultos mayores, abuelos y abuelas, por el amor, el cariño, de la amabilidad, la acogida y el testimonio de nuestras experiencias para los más jóvenes, vamos a producir la revolución de la ternura, indicó Monseñor Benito Ángeles. La verdad es que en esta locución, que durante una misa que se ofreció en la catedral a propósito de la Jornada Mundial para los Abuelos y las Personas Mayores, pues el Monseñor apeló a la sensibilidad del gobierno de Luis Abinader para que atienda esas necesidades básicas de esos abuelos y esas personas que están en esos asilos, que muchas veces no cuentan con los recursos quienes administran para poder proveerle los alimentos y las vitaminas y los medicamentos que esas personas necesitan. Entonces tienen que estar mendigando, pidiendo, asumiendo esa responsabilidad, además de administrar, o sea, despojarse muchas veces hasta de sus propios recursos para poder sustentar a esos viejitos que están en esos asilos. En tal sentido, pues, Monseñor dice que es una responsabilidad del Estado Dominicano
cuidar de esas personas mayores desprovista de los insumos para poder sobrevivir dignamente o para vivir dignamente. Por eso es que, apelando a esa sensibilidad del gobierno, Monseñor exhorta al presidente Luis Abinader a que asuma este compromiso más, que es con esto está ganándose la gloria, podemos decir, porque está ayudando a esas personas que no tienen, porque muchas de esas personas que están en los asilos son abandonadas, los familiares muchas veces no pueden ni siquiera costear un pasaje para ir a verlo una vez por mes, o hay múltiples razones. Lo que sí es un hecho es que esas personas necesitan de una mano caritativa, y es por eso que se exhorta también desde este espacio al gobierno de Luis Abinader a recurrir y a acoger esa petición que hace Monseñor Benito Ángeles, que le está haciendo con todo el corazón, con la ternura, con el amor que le caracteriza a Monseñor, una persona que ha aportado tanto a esta sociedad y que ha dado tanto por esta sociedad y que trabaja día a día por la construcción de mejores personas, de un mejor país. Yo creo que esta petición de Monseñor es muy importante que el gobierno de Luis la asuma, como tan importante que también el gobierno también defina su situación con relación al Código Penal, que aunque sabemos que no es su responsabilidad y que no puede bajar una instrucción como quisieran las feministas a los congresistas, pero sí es importante que el Partido Revolucionario Moderno asuma una postura responsable ante el Código ante el Código Penal que está cursando nueva vez en el Congreso. Obviamente que lo llevaron para que perime, porque ya la legislatura termina mañana y no se ha llegado a ningún acuerdo. De todas formas, el Foro Feminista y los miembros del colectivo LGTB levantaron un campamento frente al Congreso Nacional en demanda de que el derecho al aborto sea incluido en el Código Penal. Incluso las feministas están acusando al gobierno de Luis Abinader de no querer apoyar la noción, pero yo entiendo la postura del presidente de la República, porque él no tiene la potestad, aunque personalmente puede estar de acuerdo con las feministas o no, vamos a decir, pero no puede bajar una instrucción a los miembros del Congreso porque sería injerencia, y hemos luchado permanentemente por la no injerencia en los poderes del Estado. Entonces, si yo lucho por la no injerencia, no puede ser que cuando a mí me convenga, como es el caso de la feminista, pues querramos que el presidente sí violente el orden constitucional, interviniendo en otros poderes. Entonces, es como contraproducente realmente ese llamado que hacen las feministas al presidente Luis Abinader. No se corresponde para nada con el discurso que hemos enarbolado históricamente las mujeres. Queremos una independencia de los poderes, que queremos un país institucionalizado, por lo tanto no podemos pedirle al presidente que interfiera en el Congreso para que se apruebe una ley, el Código Penal, con la inclusión del aborto. Yo soy de las personas que piensa que el aborto es un tema que tiene que ir a la ley de salud, porque es un problema de salud, no es un problema de penalizar o no, es un problema de salud. Por lo tanto, tienen que ser los especialistas de la salud quienes determinen cuáles son esas condiciones en que se permita o no, aunque está establecido. Pero yo pienso que el Código Penal no lo podemos seguir postergando cada día por un problema que tiene que ver eminentemente con la salud. Tenemos que dejar que el código siga su curso normal para que miles y miles de casos que están varados en la justicia puedan operativizarse y podamos contar con un código moderno, porque la verdad es que ese código tiene una serie de aspectos que interfieren directamente en los procedimientos. Mientras tanto, yo pienso que no es sano lo que están diciendo las feministas, pidiéndole al gobierno de Luis Abinader que instruya indirectamente, el metamensaje que instruya a los congresistas a aprobar esta ley. Por lo tanto, no se corresponde.
Suscríbase a nuestro canal, compártalo, dele me gusta, active la campanita, pero sobre todo haga sus comentarios porque en nuestro tiempo con Nuris Paulino, su opinión es importante. Muchísimas gracias por haber estado hoy en nuestro tiempo con Nuris Paulino. Y será pues hasta mañana cuando estaremos con otra entrega más.